Vamos a trabajar. Bien, amigos, en el día de hoy vamos a trabajar, eh, pues, en dónde encontramos los sistemas útiles para el hombre. Bueno, esa es una pregunta que nos debemos de responder, ¿no? ¿En dónde encontramos los sistemas útiles para el hombre? Entonces, nuestro objetivo de aprendizaje es explicar las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre diferentes ecosistemas, ¿no? Eh, y hay una gran cantidad de nuevos aprendizajes que podríamos obtener. Bueno, estamos en la sección Lo que voy a aprender. Eh, en esta sección hacemos una evaluación de lo que nosotros ya sabemos para ingresar en el tema y es importante que respondas con tus propios conocimientos sin responder, sin preguntar a nadie, ¿no? Sin preguntar. Son tus propios conocimientos y de esta manera te darás cuenta cuáles son tus errores y cuáles son tus conocimientos, tus aciertos, ¿no? Entonces, vamos a relacionar. Veremos cómo interactúan los sistemas biológicos y cómo estos a su vez permiten que hagamos nuestras actividades cotidianas. Acompáñame a este mundo maravilloso que es el cuerpo humano. Bien, estamos observando aquí nuestra primera parte, observamos eh, todo el cuerpo humano y sus sistemas. Eh, Vemos ahí eh, un sistema nervioso conformado por el cerebro, los nervios que recorren todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, son esos nuestros, eh, nuestras partes del sistema nervioso. También se puede observar allí que está un sistema respiratorio integrado por tráquea, bronquios, pulmón. Asimismo, encontramos un sistema circulatorio conformado por el corazón, las arterias, las venas, hacen parte de ese sistema circulatorio. Vemos además algunas glándulas que integran el sistema endocrino, como el hígado, ¿sí? El hígado. Eh, de igual manera, encontramos allí un sistema, un sistema digestivo integrado, en este caso, por el intestino grueso, el intestino delgado, eh, la boca por donde ingresan los alimentos, el estómago, ¿sí? Son más que todo órganos que integran este sistema. Asimismo, vemos que eh, observamos un sistema de tipo excretor eh, que puede ser integrado por los riñones, los uréteres, la vejiga, la uretra, ¿sí? Que ayuda a expulsar ciertas sustancias de nuestro organismo. Como primera actividad con relación a esa observación, leeremos y analizaremos la siguiente situación y hay que responder las preguntas. Hay que tener en cuenta, ¿no? Responder esas preguntas. Y pues nos dice que el domingo mi familia y yo estuvimos invitados al almuerzo en la casa de mi tía Ercilia. El almuerzo estaba riquísimo y nutritivo. Estábamos terminando el almuerzo y mi primo se tragó una espina de pescado. Se puso morado, no podía respirar, estaba angustiado y hacía gestos intentando sacar la espina de su garganta. La familia lo ayudó y finalmente lograron que pasara la espina por la garganta y luego hacia el estómago.
Pasadas las horas ya estaba mucho mejor y comenzamos a reírnos después del gran susto que pasamos. Pues este es parecer el niño que se comió el pescado y pues estaba contento y de un momento a otro pues ya no podía con ese pescado. Ahora sí, con base en la lectura pues desarrollada, ahora sí se debe es responder a esta pregunta. ¿Por qué crees que el primo del personaje que narra la situación no podía respirar cuando se tragó la espina? Pues hay cuatro opciones, tú escogerás entre ellas la que te crea mejor y sea la mejor conveniente, y si no, pues le das tu propia explicación. Bien, entonces con esa pregunta, con esa respuesta, ahora sí, eh, pues no importa que te hayas equivocado porque con la sección de lo que estoy aprendiendo, pues puedes entrar a revisar esa pregunta, ¿no? Esa es una pregunta que la tenemos que más adelante analizar si está correcta o no con tu respuesta fue correcta o no. Entonces, eh, en lo que estoy aprendiendo es donde vamos a explicar por qué tu respuesta pudo haber sido correcta, porque tu respuesta puede tener errores, ¿no? Entonces, iniciamos con los sistemas biológicos y el medio. Pues eh, es importante que socialices tu respuesta con tus compañeros y también con el profesor para poder identificar si has tenido error. Pues si debes de ser consciente si eh, esos errores fueron corregidos y ahí cuál fue tu aprendizaje. Entonces, lo primero que debe hacer es ahora en esta sección es observar el sistema, observar el esquema que nos presenta allí la imagen y allí nos presenta un esquema en donde hay un círculo y dentro del círculo están los sistemas, los componentes, los subsistemas, ¿no? Y que entra información, energía y recursos y sale información, energía y recursos y fuera hay un ambiente externo o supersistema, ¿sí? Entonces, bueno, entonces con base en estas observaciones continuamos. Como hacen las observaciones hechas en esa imagen, ahora sí, describimos en un párrafo lo que observan en el esquema, tal y como lo pudimos haber hecho, haciendo una breve descripción. Tú puedes hacer un párrafo un poco más amplio y con la información anterior y la del esquema resuelve las siguientes actividades. Entonces, nuestra primera actividad nos dice que supongamos que el sistema, según el gráfico, es nuestro sistema respiratorio. Entonces nos pregunta, ¿cuáles serían sus componentes del sistema respiratorio? Entonces podemos ver que hay una tráquea, hay unos bronquios, unos bronquiolos, hay unos pulmones. Entonces hay un pulmón que pues vemos que hacen parte de nuestro sistema respiratorio. Son los componentes como tal, ¿no? ¿Cuáles serían la entrada? Pues, ¿qué ingresa al sistema respiratorio? Pues lo que ingresa al sistema respiratorio a través de la nariz ingresa cuando inspiramos, pues lo que ingresa es oxígeno, ¿no? Porque nosotros lo que necesitamos es oxígeno. ¿Y cuáles serían las salidas? Lo que sale cuando expiramos dióxido de carbono, puesto que el organismo ha utilizado ese oxígeno mediante el sistema circulatorio que está en contacto con
en los alvéolos pulmonares, recoge ese oxígeno y luego lo utiliza para hacer todas sus funciones biológicas y expulsa nuevamente eh, una nueva sustancia que es el dióxido de carbono y va a salir por el sistema respiratorio. ¿Cuáles serían las salidas? Entonces, las salidas de información, pues es el dióxido de carbono, es el recurso más que todo como tal. ¿Y cuál sería el ambiente externo o superior o supersistema? Entonces, nuestro entorno natural en donde estemos, si estamos en un entorno donde hay unos ecosistemas vegetal, entonces, todas esas plantas nos van a proporcionar oxígeno puro y van a haber otros sistemas de ecosistemas, más que todo de otros organismos que nos van a estar acompañando. Bueno, nos encontramos con una siguiente pregunta que tiene que ver con realicen el mismo ejercicio para los sistemas digestivos, nervioso, muscular y oso. Pues entonces el sistema digestivo pues estaría constituido por más que todo el estómago, como podemos observar, el esófago, ¿sí? Entonces, por donde va a ingresar los alimentos y también dentro del estómago, también nuestro sistema digestivo constituye la boca, están los dientes, la lengua, eh, van a haber unas glándulas que van a expulsarse eh, la, la saliva, donde hay una serie de enzimas digestivas que eh, descomponen los alimentos y primero los trituran. Debemos de triturar muy bien esos alimentos para que ingrese a nuestro estómago, ¿no? El sistema nervioso, porque pues como vemos en la imagen, en las imágenes, observamos que en esa imagen hay un cerebro, hay unos nervios, ¿sí? Cada uno de nuestro cuerpo. Y pues al final, pues en la siguiente parte, pues vamos a tener el sistema muscular, el sistema óseo, el sistema muscular conformado por cada uno de nuestros músculos y el sistema óseo conformado por cada uno de nuestros huesos. Entonces, finalmente establecen una conclusión sobre la relación de los ecosistemas, de los sistemas que participaron en el caso de la actividad individual que tuvimos anteriormente. Y pues es importante que realicemos esta actividad para que podamos comprender eh, la, la idea y podamos cumplir con ese objetivo principal, ¿no? Entonces, tan pronto terminamos esa actividad, leemos el siguiente fragmento que nos dice, los cromosomas que encontramos dentro del núcleo de las células que están en nuestro cuerpo están formados por entidades ordenadas de una forma especial denominada genes. Un gen es una secuencia ordenada de ADN que tiene la información necesaria para sintetizar moléculas con una función celular específica. Estas sustancias hacen parte de células especializadas entre las que pueden mencionar las células muscular, ósea o nerviosa, las cuales hacen parte de órganos que interrelacionados para realizar un trabajo se denomina en este caso sistemas, ¿no? Entonces, con base en esta pregunta, ahora tú debes de hacer lo siguiente. Bueno, entonces con base en esa lectura, debes de realizar un dibujo en donde muestran las relaciones que existen entre la información genética
y las células de nuestro cuerpo. Entonces, tú dibujas, pero pues es importante que analices la información genética, los genes, cómo nuestros genes interactúan para que se puedan formar esos órganos. Que cuando se forma un órgano de nuestro cuerpo es debido a esa información genética que ya está almacenada y como tal ya está direccionado para que esos órganos se formen como tal. Pues, eh, se- existe la información genética que va a decir cómo es el corazón, cómo es su diseño, cómo es el diseño de nuestro corazón. Entonces, eso está almacenado en nuestro núcleo de la célula. Ahí está la información genética. Como bien sabemos, nosotros tenemos unas células que son de tipo eucarióticas y como células eucarióticas también conocemos que existen otras células que son procarióticas. Nosotros no tenemos ese tipo de células procariotas, sino las que tenemos en nuestro cuerpo son células de tipos eucarióticas. ¿Por qué tenemos células eucarióticas? Porque nuestras células eucarióticas son las que presentan, ¿no? Entonces, como hacen eso, ustedes deben de realizar esa actividad y también realizar un esquema como el de la actividad anterior, en donde se muestran el funcionamiento de las células como un sistema, ¿no? Funcionamiento de las células como un sistema. Bien, entonces ahora llegamos a la relación de sistemas biológicos y en este caso analiza el siguiente caso y realiza las actividades que se encuentran al final. En este caso vemos una persona que en la imagen en donde tiene una flecha en dirección hacia unos animalitos que son cazados. Entonces, ¿qué relación observamos allí? En este caso, diríamos que es una relación de predación, ¿no? Un depredador está cazando a los animales. Entonces, existe una relación de depredación, ¿no? En este caso. Imagina que eres un hombre o mujer primitiva que vive en, en la edad de piedra, en una caverna, y que debes cazar tu alimento para poder satisfacer tus necesidades. Eh, Ves un animal delicioso y te abalanzas sobre él. El animal no puede resistir y finalmente lo llevas para tu comida. Cuando has terminado de comerlo, te sientes muy cansado e inmediatamente te vas a dormir. Te levantas al otro día y evacúas tus intestinos producto de la comida de la noche anterior y ahora comienzas a moverte para comenzar a cazar la comida de un nuevo día. Entonces, con base en esto, hay unas actividades que debemos de hacer. Ahora bien, escribe todos los sistemas del cuerpo del hombre o mujer primitivo que intervinieron en la actividad anterior. Entonces, ¿qué sistemas del cuerpo podría participar ahí? El sistema muscular, el sistema nervioso, el sistema óseo, sí, porque el sistema nervioso debe pensar cómo poder cazar ese animal, ¿cierto? En el sistema muscular debe de poner en movimiento sus músculos para poder cazar el sistema óseo debe de proporcionar eh, el sostén suficiente para que el sistema muscular pueda trabajar necesariamente, ¿no? Y pues adicionado a esto, el corazón va a estar, con base en el sistema circulatorio, el corazón va a estar un poco extenuado, agotado, trabajando para que todos los nutrientes lleguen a cada una de nuestras células para realizar el trabajo. Entonces,
Ahora nos encontramos con la siguiente pregunta y es que describe el funcionamiento de cada uno de los sistemas anteriores. Eh, pues para este caso, entonces, más adelante describiremos cada uno de los sistemas que encontramos, el sistema respiratorio, el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema muscular, el sistema eh, el óseo, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿detecta las relaciones que existe entre un sistema y otro? Por ejemplo, el sistema circulatorio provee la sangre al sistema digestivo para digerir los alimentos, ¿no? El sistema circulatorio. Y así sucesivamente tú debes de observar cómo un sistema trabaja mancomunado con el otro para que podamos realizar un solo trabajo. En este caso, realizar una cacería, ¿no? Sería un depredador en este caso. Estaría depredando a los animales, pero pues si lo hacemos de una manera racionalizada, pues podremos conservar esos animales y no los exterminaríamos si lo hacemos de una manera comercial. Luego dibuja un esquema que muestre las entradas, el proceso y las salidas del sistema biológico que acabas de analizar. Y con base en ese esquema que tú realizas, resalta con un color diferente, diferente el sistema externo que interviene en el funcionamiento del proceso analizado en esta actividad. ¿Sí? Entonces, manos a la obra para realizar esta actividad. Bien, o sea, hace necesario un pliego de cartulina o papel periódico, marcadores y colores, pero pues si no cuentas con esos marcadores y colores, entonces ni con el pliego de cartulina puedes trabajar en tu cuaderno, pero es importante que tengas los materiales. Pues con base en eso realizas la socialización del trabajo anterior y también enviar tus evidencias al profesor para poder analizar cuáles son tus debilidades y fortalezas y para así desarrollando actividades que te permitan fortalecerte mucho más en tus conocimientos. Y hay que discutir punto a punto los esquemas realizados en el trabajo. Y ahora en el cuaderno, el cartulina representa un esquema conjunto en donde eh, más que todo, se plasmen las conclusiones y las que llegaron todos, a las que llegamos todos, ¿no? Recuerden que el esquema debe representar lo que opina cada uno de los integrantes del salón. Bueno, invitamos también a realizar una plenaria, ¿no? Lo podemos hacer a través de Google Meet, lo podemos hacer a través de otras plataformas como el WhatsApp. También nos permite hacer una plenaria en donde cada persona o grupo socializa su trabajo y al final responde a la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si uno de los sistemas que están en los esquemas dejara de funcionar? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Imagínense ustedes qué sucedería. Entonces, luego, pues, deben de compartir esta información como evidencia, ¿no? Ahora vamos a leer con atención el siguiente párrafo. Observamos esa imagen, nos da una idea de lo que puede decirnos el párrafo y nos dice que la biomecánica, nos habla sobre la biomecánica, es decir, aplicando lo que observamos en la biología, lo mecanizamos en algo, ¿no? Eh, la biomecánica es una disciplina científica que se encarga de analizar los sistemas mecánicos de los seres vivos y está íntimamente relacionada con la biónica. Es decir, si pierdes un brazo, pues te lo reemplazas y ya tendrías un brazo para poder hacer todas sus actividades. Si pierdes una pierna, pues Dios no permita eso, entonces tú tienes la opción de colocarte algo mecánico
y pues no sería tan perfecto como tener un brazo que Dios nos da, ni tener unas piernas que Dios nos ha dado. Y con base entonces en esto, entonces responde las preguntas. Nos dice una de las preguntas, ¿cuáles crees que son las aplicaciones de la biónica en la medicina? ¿Sí? ¿Cuáles crees tú? La siguiente pregunta nos llama a describir algún caso que hayas escuchado o hayas visto de una o varias personas que usen muletas o silla de ruedas. ¿Cómo pueden moverse estas personas? ¿Por qué pueden desarrollar movimientos similares a los que realizarían en su cuerpo? Entonces es importante responder a estas preguntas y tener tus apreciaciones, ¿no? De igual manera, como trabajo, ya puede ser en grupo de manera individual, como tú desees, comparte el trabajo a través de medios tecnológicos y puedes sacar tus propias conclusiones. Entonces, con base en esto, podríamos nosotros, de alguna manera, entender eh, cómo se comporta nuestro sistema biológico, ¿no? Entonces, eh, continuamos. En esta siguiente actividad, eh, leemos ese texto y realizan las actividades propuestas. Por ejemplo, nos dice el texto que son ejemplos de aplicaciones de la biomecánica. Entonces, primero nos dice que en la medicina la biomecánica analiza las enfermedades o problemas fisiológicos de los seres humanos para evaluarlas, repararlas o disminuirlas, es decir, para dar a los pacientes una mejor calidad de vida. Y en el deporte de la biomecánica se aplica en el diseño de vestuario, protección o equipos fabricados exclusivamente para el mejor rendimiento de los deportistas o para evitar que sufran lesiones. Y en la vida diaria, en el trabajo, la biomecánica se usa para analizar la interacción de los seres humanos con los elementos. Por ejemplo, tamaño y forma de mesas, sillas, automóviles, buses, herramientas, máquinas, etc. Esto significa que la biomecánica en este campo hace la vida más cómoda, ¿no? Más cómoda y el trabajo más seguro. Eso significa, vemos allí una persona con un equipo de buceo. También nosotros podemos hacer apnea sin el equipo. Lo podemos hacer y meternos al mar y respirar. Respirar en el mar no se lo puede. Tan pronto entramos al agua no podemos respirar, entonces tenemos que hacer apnea, dejar de respirar. Bueno, entonces nuestra tercera punto de la actividad dice que escriban dos ejemplos cotidianos de cada una de las aplicaciones de la biomecánica presentados anteriormente. ¿Sí? Debes de escribir. Y continuamos con la lectura. Con atención, realiza la lectura y también debes de realizar las actividades propuestas. En este caso, nos habla de la biónica, que es una ciencia que existe casi desde los inicios de la humanidad, cuando comenzaron los primeros homínidos a crear herramientas para hacer más eficiente su trabajo. En la actualidad, la biónica se utiliza en muchos campos de la ciencia y la tecnología para ayudar a los seres humanos en sus tareas diarias o a proporcionarles órganos artificiales a quienes lo necesitan. En este sentido, la biónica se encarga de reemplazar toda la función de un órgano o un miembro por un aparato mecánico.
es diferente de la prótesis, porque estas últimas solo se encargan de facilitar el movimiento y no de proporcionar totalmente funcionalidad. Entonces debes organizar en un mapa conceptual los términos resaltados, en este caso biónica, herramientas, trabajo, ciencia, tecnología, artificiales, la función mecánica, prótesis, movimiento, todos esos conceptos relacionados en un mapa conceptual y luego completa el siguiente cuadro en tu cuaderno, ¿no? Eh, pues, teniendo en cuenta que y debes identificar las diferencias entre el reemplazo de cada órgano o miembro si funcionará como prótesis o como aparato biónico. Por ejemplo, el órgano sería el ojo. Entonces, ¿cómo funcionaría como prótesis? Simplemente, en este caso, el ojo como una prótesis simplemente funcionaría para cubrir un espacio y estéticamente la persona se observaría como que si tuviera un ojo, pero no tiene ninguna funcionalidad. Pero si el ojo nos los colocamos con todos sus sensores que pueda tener como tal y con toda su funcionalidad, entonces colocaríamos en la parte de cómo funcionaría como aparato biónico, podríamos ver, podríamos observar y tendría una mayor capacidad de registro de información, pero pues no tan buena como la de nuestro ojo, que podría observar detalladamente todo, ¿no? Nuestros ojos pueden ver con una nitidez que no puede ver los ojos biónicos. Es posible que más adelante se desarrollen nuevas tecnologías y está basado en los procesadores y en los chips para que generen una excelente imagen a las personas que utilicen un ojo biónico. Y así lo puedes hacer con los brazos, los pulmones, las piernas, el estómago. Podrías terminar tu ejercicio en un solo momento. Bien, este es nuestro sistema digestivo. El aparato digestivo es un conjunto de órganos encargados, más que todo, de alguna manera, eh, estos órganos eh, están encargados del proceso de la digestión, es decir, transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células, más que todo, del organismo. Las funciones, las funciones que realizan son transporte de alimentos, secreción de jugos digestivos, pues eh, absorción de nutrientes y excreción de desechos mediante el proceso de defecación. El proceso de la digestión consiste en transformación de glúcidos, lípidos, proteínas, contenidos en los alimentos en unidades más sencillas gracias a las enzimas digestivas para que puedan ser absorbidas y transportados por la sangre, ¿no? Como bien podemos observar allí, vemos cada uno de nuestros órganos que integran el sistema digestivo, en este caso la faringe, eh, la boca, la lengua, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, el colon, yeyuno, el colon sigmoide, el colon ascendente, el apéndice, el león, el ano, recto, hacen parte del sistema digestivo y como tal, cada uno, en cada uno encontraremos pues sus funciones, ¿no?
Eso es por un lado nuestro sistema digestivo. Bien, este es nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso, pues, es un conjunto de células especializadas en la conducción de señales eléctricas y está formado de neuronas y células gliales. Las neuronas tienen la función de coordinar las acciones de los seres vivos del reino animal por medio de señales químicas y eléctricas enviadas de un lugar a otro del organismo. La mayor parte de los animales pluricelulares tienen sistemas nerviosos con funciones básicas similares, aunque con un grado de complejidad muy variable. Únicamente carecen de él los animales que no tienen tejido y órganos bien diferenciados, como los poríferos, que son las esponjas, los placozoos y los mesozoos, ¿no? Entre otros. Entonces, eh, podemos ver allí el sistema nervioso en nuestro organismo, que está constituido por el cerebro, la médula espinal, el tronco cerebral, nervios cervicales, nervios torácicos, entre otros nervios que encontramos y observamos allí. Por otro lado, tenemos nuestro sistema inmunológico. Este sistema inmunológico es el conjunto de elementos y procesos biológicos en el interior de un organismo que le permite mantener la homeostasis o equilibrio interno frente a agresiones externas, ya sean en naturaleza biológica, agentes patógenos, físicos, químicos como contaminantes o radiaciones, e internas, por ejemplo, células cancerosas, reconoce lo dañino y reacciona frente a ella, a ello, en este caso ya sea agresión externa o interna, ¿no? Esto nos recuerda un poco la etapa patógena que estamos viviendo y entonces el sistema inmunitario lo componen moléculas solubles en diferentes fluidos, la sangre y la linfa, entre otros. Y células localizadas en diferentes tejidos y órganos principales, la médula ósea, el timo, en este caso, aquí vemos el timo, eh, el vaso, el vaso, en el vaso también tenemos esas células, los ganglios linfáticos, podemos observar en la imagen, eh, y MALT o tejido linfoide asociado a las mucosas. Tejido, aquí están los vasos linfáticos, los nódulos linfáticos, la amígdala palatina, ¿sí? En este caso, que son eh, mm, pues más que todo órganos donde podemos tener en cuenta como punto donde se podría acumular esas células, ¿no? En la médula ósea se genera distintos tipos de leucocitos o glóbulos blancos, que son células especializadas en la función inmune, neutrófilas, linfocitos o eosinófilos, basófilos, mastos, mastócitos, monocitos, células dendríticas y macrófagos. Todas ellas se movilizan a través de la sangre y el sistema linfático hacia los distintos órganos mencionados ya anteriormente. Hay diferentes niveles en la respuesta inmunitaria. Algunos elementos de respuesta son invariantes en el tiempo y se agrupan en los denominados respuestas inmunitaria innata. Pues con base en esto, este es nuestro sistema de defensa que
nos permite de alguna manera contener cada uno de esos microorganismos que nos pueden estar ingresando a nuestro cuerpo, como las bacterias y los virus que pueden ingresar o agentes químicos que pueden ingresar a nuestro cuerpo y generarlos alguna afección, ¿no? Y pues, ¿qué más que nuestro sistema inmunológico está listo y preparado? Pues la tecnología genética y la ingeniería genética y más que todo la ingeniería biológica ha desarrollado metodología para poder obtener una vacuna para poder subsistir ante ataque de virus y poder contener nuestro sistema, ¿no? Es importante tener en cuenta eso. Bien, amigos, con base en estas explicaciones, estás en capacidad de responder a esta sección, practico lo aprendido. Entonces, en practico lo aprendido, debes de responder y compartir los resultados que hayas obtenido en el proceso de solución de pues esta guía y compartir esos resultados es muy importante y enviar tus evidencias. Es importante que con base en estos gráficos debes observarlo y describir la aplicación que se identifica allí. Pues nosotros anteriormente tratamos una ingeniería que es importante que la tengas en cuenta y luego hagas un recorrido de observación por cercanías a la casa o al colegio donde tú te encuentres y teniendo en cuenta que debes tener la protección necesaria en esta época, ¿no? Eh, Fíjense en los animales, en las plantas, observen la forma, cómo funcionan las alas, patas y ojos. Según sea el caso, tomen nota de los tres seres vivos que más llamaron la atención y describan sus movimientos y algunas de sus funciones biológicas, que son importantes comprender cada una de esas funciones biológicas. Es importante que nombren tres ejemplos más de artefactos u objetos que se pueden inventar para los seres humanos inspirados en los seres vivos que observaron, ¿no? Entonces, eh, en esta actividad también debes de realizar la lectura, esta lectura que tiene por título Las funciones del sistema nervioso, el cuerpo humano, un verdadero circuito eléctrico, y entonces con base en esta lectura debes de responder a las preguntas que están a continuación, que tiene que ver con describir en una lista los términos eh, resaltados en la lectura, establecer una comprensión entre estas palabras y un aparato eléctrico que uses a diario, por ejemplo, un computador. Realiza la analogía de funcionamiento del computador con la que sucede en nuestro cerebro y al final dibuja un computador y un cerebro con un mismo color identifica en el computador y en el cerebro las conexiones, los interruptores y cada una de las palabras listadas en el primer punto. Entonces, eh, manos a la obra, es importante que realices esta actividad para que hagas comparaciones y pues nosotros, al igual que pues nosotros somos una maquinita, pero somos una máquina muy perfecta, una máquina biológica, ¿no? No somos una máquina mecánica, que eso nos diferencia como tal, somos máquina biológica porque estamos formados por una micromáquina que es la célula. Y esa micromáquina o un microsistema funciona como tal
a la perfección, Dios nos las puso eh, en su orden como tal, y entonces allí es donde toda la información que hace posible que se formen todos nuestros sistemas que conforman el cuerpo humano. Entonces, con base en esto, esperamos que cumplas tus objetivos de aprendizaje y logres relacionar cada uno de estos sistemas y logres comprender eh, la maravilla del mundo que es el cuerpo humano. Bueno, que pases una feliz tarde y mucha suerte con el desarrollo de estas actividades.